Vamos a empezar y vamos a empezar entregando este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por este día, gracias por traernos aquí otra vez al comienzo de otra semana, a otro día del Señor, en que podemos venir a tu casa a adorarte, escuchar tu palabra y ser alimentado y edificado por ella. Guíanos ahora en todo lo que hacemos para que todo se haga para tu gloria. Danos entendimiento para entender lo que tu palabra enseña sobre tu divina providencia. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, la semana pasada comenzamos mirando el capítulo 5 de la Confesión de Fe, que se titula La Divina Providencia. Y para refrescarnos la memoria, si alguien puede leer el párrafo número 1. Dice, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia inefable y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Entonces, la semana pasada hablamos bastante sobre esa primera frase, hablando de Dios, el buen creador, y hablamos de que Dios es bueno, aunque nosotros podamos pensar que no, cuando vemos las circunstancias en que nos encontramos, podemos empezar a pensar que Dios no es bueno, pero tenemos que siempre recordar que Él sí es bueno. Y también hablamos un poco sobre esa segunda parte que habla de que Él dirige y gobierna todo. Y básicamente ahí es donde habíamos llegado. Y entonces, ¿hasta dónde llega su dirección, su gobierno? Y ahí, en esa frase, entre el numerito 3 y 4, dice, a todas las criaturas, desde la mayor hasta la más pequeña. Entonces, entonces no podemos realmente entender eso completamente porque somos finitos, pero la Biblia afirma que toda criatura está bajo la dirección y el gobierno de Dios. Vamos a leer Mateo 10, 29 al 31.
Mateo 10, del 29 al 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y el 31. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Entonces, el Señor está diciendo que hasta los pajarillos Dios los dirige, los gobierna al nivel que ni siquiera caen al suelo sin que Dios lo disponga. Y hasta la más mínima, ¿sí? Vemos los pajaritos y son tan chiquitos, insignificantes para nosotros. Sin embargo, Dios tiene control hasta lo que pasa con ellos. Y el versículo 30. Los cabellos de nuestra cabeza. ¿Qué hay más pequeño que un cabello? Dios sabe, Dios controla cuando cada cabello se cae de nuestra cabeza. Nosotros ni siquiera podemos contar cuánto cabello tenemos en la cabeza. Y Dios sabe. Dios tiene el número exacto. Entonces... Ajá, aquellos que tienen como dos. Y hay algunos de nosotros que estamos dando gracias a Dios que no tenemos que preocuparnos por contarlos. Entonces, y también otro versículo que no está aquí, pero es bueno tenerlo en mente. Es en el libro de Jonás. Y Jonás le dice a los marineros, tírenme al mar. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de Jonás? Que Dios preparó un pez. Dios mandó ese pez. Entonces Dios tiene el control de los animales. Y también Daniel. Daniel lo tiran ahí con los leones y Dios cierra la boca. Entonces, creo que a ellos faltaron algunos versículos para ponerlo en la lista sobre este punto, que para enfatizar que Dios controla todo a través de su providencia. Y también hay el texto en Josué, que Dios hace que el sol se para, que no se mueva. ¿Algún otro comentario que alguien tiene sobre ese punto antes de...? Simplemente que es bueno entender que no vamos a nosotros a poder descifrar exactamente cómo es que Dios hace eso. Uh-huh. Nuestra mente se va a quedar pequeña, y es como decíamos el miércoles tuvimos el estudio, y es que realmente nosotros no podemos en ningún momento poder entender las cosas por el razonamiento.
ni por la lógica. Mm-mm. Y cada vez que intentamos entender estas cosas por el razonamiento o por la lógica, lo que hacemos es que fabricamos muchas preguntas. O sea, Ujú. el razonamiento y la lógica es peor que lo que estamos tratando de solucionar. Entonces, el creyente debe aprender a vivir entendiendo que Dios simplemente dice, yo tengo el control de todo. Si Ujú. Él lo hizo todo, todo, hasta un insecto, pues Él tiene control. Ujú. Y el razonamiento y la lógica nos ayuda, pero no podemos depender exclusivamente de esas cosas, porque eso nos ayuda hasta un punto y después tenemos que tener la fe y confianza en Dios. Y entonces no podemos desechar el razonamiento y la lógica, pero no podemos como concentrarnos en eso demasiado tampoco. Entonces tenemos que mantener ese balance, usar el razonamiento y la lógica dentro de los límites que Dios ha puesto. Y eso también es parte de su providencia. Él en su providencia ha determinado que la lógica y el razonamiento iban a funcionar hasta este punto y ya. O sea, hace que la lógica y el razonamiento nos ayudan a entender mejor, pero no a basar nuestra fe en ella, Ujú. sino a dar entendimiento de lo que Ujú. lógico, porque el Exacto. Señor nos manda a adorarle con todo nuestro entendimiento Ujú. y corazón. Ujú. Con nuestra mente. Y eso implica la lógica y el razonamiento, pero esa es como la mente y la parte del corazón, podemos, eh, esa es la parte de la fe, entonces se requiere de las dos cosas. Um, Me llama la atención en los versículos que habíamos leído acerca de Mateo, porque el contexto en que en estos versículos está es en el momento en el que el Señor le estaba hablando a sus discípulos de que ellos iban a ser perseguidos, Ujú. de que iban a ser matados. Y Él le dice, no temáis, porque aún esto está bajo la soberanía de vuestro Padre. Ujú. Y si él, como dice ese himno, si él cuida de las aves, cuidará también de ti, porque, ¿qué dice el 31? Vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. Entonces, si, si hasta la más mínima cosa, los pajarillos, Dios tiene el control, entonces, ¿cuánto más a sus hijos? Sí, ni siquiera, por ejemplo, cuando dice que creó Dios y era bueno, si tratamos de razonar eso, no lo vamos a poder, porque el Mm-mm. razonamiento exige limpieza, Ujú. claridad Ujú. inmediata. Ujú. Y ese es un proceso que vamos a ver a la larga de que todo parece que no es bueno. Yep. Entonces no se puede interpretar ni siquiera las escrituras pensando en la lógica y el razonamiento. Exclusivamente. No. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, Filipenses 4, que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Ujú. Y la clave pues yo creo que está en la fe de Ujú. Definitivamente. creer que Dios es soberano y que tiene control de todo, aun cuando pronósticos médicos, pronósticos de cualquier tipo estén acechándonos alrededor, Dios tiene el control de todo y en eso debemos descansar. Ujú. Y por eso siempre le digo a los hermanos, mis hermanos, no se preocupen por cómo vaya la situación en nuestro mundo. Depositemos nuestras cargas en Él. Eso fue lo que Él dijo. Descansemos en Él. Ujú. Sigamos adelante. Entonces, eh,
Ahora vamos a mirar, si no hay más comentarios, vamos a mirar las próximas frases. Vamos a, donde dice, por su sapientísima providencia, sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creados. Entonces, Dios no solamente dirige y gobierna, sino también tiene un propósito. Y eso es algo que muchas veces perdemos la vista de eso, que Dios tiene un propósito para todo. Y vamos a leer esos versículos ahí para el punto número 5 de Proverbios 15:3 y Salmo 104. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, Dios no simplemente está controlando, pero también está viendo todo. Y Salmo 104:24. Salmo 104:24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Si nos ponemos a mirar, a contemplar, nada más la creación, vemos cómo los pajaritos, ya este tiempo del año, los pajaritos ya están migrando y las hojas están empezando a cambiar de color y todo está, la creación, la naturaleza está preparándose para el invierno y es una maravilla que Dios lo ha diseñado así. Dios lo está orquestando así. Este es el tiempo, las estaciones están cambiando y ya los árboles cambian, las hojas cambian de color, se caen y los pajaritos se van al lugar donde van a pasar el invierno y las ardillas están guardando sus nueces y todos están preparando para el invierno. Y luego en la primavera la nieve se va y las flores empiezan a brotar y los pajaritos regresan y entonces podemos ver la sabiduría de Dios simplemente mirando la creación. Bueno, en un mundo tan complejo como el que tenemos, donde nosotros estamos tan afanados en tantas cosas y nos dedicamos a tantas cosas que tenemos que resolver para poder sobrevivir, es difícil que nosotros nos pongamos a pensar en detalles tan importantes y que Dios mismo quiere que pensemos en ello, porque la Biblia habla de diferentes especies en la tierra. Uh-huh. Y es interesante ver cómo cada especie tiene una variedad. Si
Por ejemplo, comencemos por nosotros, los seres humanos. Nosotros somos diversos, somos en gran manera, pero todos vamos en una misma dirección. Ujú. Así también, si nos vamos a ver a los animales también tienen diferentes especies y y esos animales también diferentes especies. Es un asunto sumamente complejo. Ahí si nos vamos a los insectos pasa lo mismo. Todo es una variedad Ujú. donde cada quien va a funcionar de acuerdo al propósito que Dios quiso que funcionara. Ujú. Y es donde nosotros nos preguntamos cómo eso es posible, cuando hay tantos animalitos que nosotros no quisiéramos tenerlos cerca. Le tenemos temor, le tenemos miedo, algunos nos hacen daño. Sin embargo, pensar que Dios todo eso lo tiene controlado y que no lo hizo por casualidad. No es como que Dios dijo, wow, ¿por qué yo hice la culebra? ¿Por qué hice el cien pies, lo que conocen lo que es eso? ¿Por Ujú. qué? Si lo único que hacen es daño. Eso creemos nosotros. Ahora pregúntale a un científico. Y te darás cuenta que el asunto es totalmente diferente. Y te darás cuenta que son realmente beneficiosos incluso para nuestra existencia. Ujú. Es un asunto que no lo podemos entender. El hombre ha ido descubriendo cosas que dice, pero wow, lo que yo creía no es lo que creo hoy. Ujú. Y eso es importante. Que siga el hombre descubriendo y buscando y solamente va a ver toda la sabiduría de Dios en lo que ha creado. Ujú. Y yo estaba viendo una vez un programa sobre el océano y las diferentes Especies. especies que están ahí que dependen uno del otro. Y es como una cadena. Este depende de este, depende de este. Sí, Y es es increíble. y ellos Sí, totalmente. ellos lo atribuyen a la evolución y todo. Sí. Y es como que tú no puedes ver eso sin ver la mano de Dios No en saben todo qué hacer eso. con eso. No saben. Y es como las culebras comen los ratones, Así que comen insectos y así. Porque si no hay culebra, entonces vamos a estar hasta aquí en ratones. y si no hay gatos, Y si no hay gato, tampoco. tampoco. Entonces, y cada, como la cadena de alimentos, ¿verdad? Y hay unos que comen este y es para ayudar a controlar la población y hay otros beneficios. Y Dios lo ha diseñado así. Haciendo una reflexión en esta semana con mi esposa y viendo este punto de lo que es la providencia de Dios y cómo Él gobierna y sostiene y lo que dice esta doctrina. Y nos poníamos a platicar cómo el mundo en la historia de estos últimos 250 años, 300 años a partir de lo que se conoce como la revolución industrial, y decíamos, ¿cómo fue posible que en estos años el mismo ser humano, porque es impresionante cómo el mundo tecnológicamente o Ujú. industrialmente hemos llegado hasta este punto, pero ahora somos nosotros mismos, o los Ujú. científicos, los que están saturándonos con la idea de preservar el planeta. Cómo ellos crearon algo en lo cual pues fue beneficioso hasta cierto punto, pero nosotros mismos estamos yendo en contra de lo que es natural. Ujú. Pero aún en medio de todo eso, Dios lo ha permitido por su providencia, Ujú. porque Él tiene un propósito para lograr. Ujú. A lograr y comentábamos mi esposa y yo acerca de esto y algo en lo cual a mí me hace descansar
Y siempre se me viene a la mente un pasaje de Jeremías en el que dice que por eso el hombre se debe alabar en él, en conocerme, dice, y entenderme quién soy yo. Y yo creo que es lo que los creyentes debemos nunca perder de vista, conocer quién es Dios. Porque una vez que Exactamente. nosotros entendamos quién Él, aún en nuestra mínima comprensión, nuestra vida da un giro completamente. Es transformada y uno debe de enfocarse en eso, en conocer quién es realmente Ujú. Dios. Y, y, eh, vamos a leer también el Salmo 145, 17, que ayuda como a subrayar. Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y eso es lo que tenemos que siempre llevar en mente, que Dios es justo en todos sus caminos y misericordioso. Y para el punto número 6, que habla de que todo, Dios tiene un propósito para todo. Vamos a leer esos versículos que están ahí, Colosenses 1, 16 y 17, y Hechos 17, 24 al 28. Colosenses 1, 16, 17 dice: Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Es por él y para él. Entonces, ese es parte del propósito. Ahí vemos parte del propósito por el cual Dios ha creado todo. Hechos 17, 24 al 28. Pablo está hablando en Atenas y ellos tienen una inscripción ahí al Dios no conocido, y Pablo dice: lo que ustedes no conocen, yo les voy a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Dice Hechos 17, 24 a 28. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos, señalado y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces, no es simplemente, hemos hablado mucho de la naturaleza y cómo Dios gobierna la naturaleza, pero también Pablo está hablando aquí de naciones, y Dios tiene el control sobre las naciones
dónde van a estar sus fronteras, cuándo esta nación va a comenzar, cuándo va a terminar. Dios dirige y gobierna todo eso. Y eso, particularmente hoy en día, que hay mucha turbulencia política a través de todo el mundo, eso nos debe traer consuelo, que Dios no ha abandonado. Dios está en control. Todo esto lo que está pasando, Dios lo está controlando. No son estos hombres malos que están controlando. Ellos piensan que están controlando, pero realmente Dios tiene el control y está dirigiendo. Y hay un propósito. No sabemos cuál es, pero hay un propósito. Escuchando el comentario y conectándolo con lo que habíamos visto el miércoles en cuanto a la historia del pueblo de Israel en medio de los medos, los persas, antes de llegar a los romanos y todo eso, Dios había predeterminado y lo había revelado a Daniel en unas visiones, también al rey Nabucodonosor, lo que él iba a hacer. Y estábamos hablando como de 300 años antes de que sucediera, como Dios había dicho, estos son los reinos, estos son los que van a pasar, tanto van a durar, esto es el que le va a proceder. Y si vemos la historia, es tal cual como el Señor lo había dicho, 300 años antes. Las visiones de Daniel, como del capítulo 2, que interpreta el sueño del rey, de la estatua, y luego en los capítulos 7 y adelante, también Daniel ve esas visiones, y como cuando habla de Grecia y el cuerno que se divide en 4, entonces así mismo sucedió, que el reino se dividió no en 2, no en 3, sino 4, exactamente como Dios lo había revelado a Daniel, así mismo sucedió. Siempre que yo leo esa parte me acuerdo de Josh McDowell, ¿te acuerdan? Que él, hasta ahí él pudo llegar. Cuando él vio toda la profecía de Daniel en la manera tan exacta que se cumplieron en el tiempo, él no tuvo más que caer ante la presencia de Dios. Y si realmente miramos y entendemos, comparamos lo que dice la Biblia con lo que pasó en la historia, eso debe ser nuestra respuesta también, de adoración, de maravillarnos delante de Dios y su providencia, su soberanía. Yo pensé que era el 7. Bueno, vamos a leer, solo hay 2 versículos ahí para el número 7, entonces vamos a leer esos. Salmo 33, 10 y 11 y Efesios 1, 11. Salmo 33, 10 y 11 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y Efesios 1, 11.
Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Conforme al propósito de aquel que hace todo conforme a su voluntad. Entonces, comparamos eso con el de Salmo 33. Es lo que Dios ha determinado, eso es lo que va a pasar. El salmista dice, el consejo de las naciones va a fallar, pero el consejo de Dios, lo que Dios ha determinado, eso es lo que va a suceder. Y vemos eso muchísimas veces en la Biblia. Pensamos en los asirios. Vinieron a Jerusalén y pensaron, bueno, esto va a ser otro. Hemos destruido todas estas ciudades y ha sido tan fácil, y ahora vamos a hacer lo mismo en Jerusalén. Y Dios dice, no, 185,000 de ustedes muertos. Y el rey de Asiria se va. Porque Dios dijo, Jerusalén no va a caer ahora. Eso viene después, pero en ese momento no era el tiempo, y Dios, lo que Dios determinó, eso fue lo que pasó. Y algún otro comentario sobre esto, y vamos a tomar un par de minutos para como tratar de terminar este párrafo. Ajá. Y Romanos 9:17. Isaías 63:14 dice, como ganado que desciende del valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Entonces Dios fue que guió a su pueblo. Eso. Efesios 3:10 dice, para la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, la iglesia está revelando, nosotros como iglesia, como parte de la iglesia universal, Dios nos está utilizando para revelar su gracia al mundo. No tan solo el mundo aquí, sino también, como dice, los principados y potestades, que también refiere al mundo espiritual, Satanás y sus huestes. Romanos 9:17. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, Dios orquestó todo lo que pasó con Faraón, endureciendo su corazón para mostrar su poder, para salvar al pueblo de Israel,
Dios tenía un propósito en todo eso. Génesis 45, 7. Génesis 45, 7, y dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. José hablando con sus hermanos, ¿verdad? Y José dice, no, Dios me envió delante de ustedes porque Dios sabía lo que iba a pasar y José ya estaba como entendiendo lo que era el propósito por él estar ahí. Y más adelante, después de que muere Jacob, sus hermanos tienen miedo que él los va a castigar y José dice, no, lo que ustedes hicieron, querían hacer por mal, Dios lo hizo para bien. Y Salmo 145, 7. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Entonces, uno de los propósitos que Dios tiene en su providencia es para que los hombres lo puedan reconocer y alabarle a Él. Entonces, cuando vemos la providencia de Dios, tanto en la naturaleza como entre las naciones y todo, y en nuestras vidas, debemos alabarle, darle gracias por todo lo que Él, porque Él es el que tiene el control y por su divina providencia. ¿Algún último comentario antes de cerrar? Ok. Oremos. Señor, te damos gracias por tu providencia que dirige y gobierna todo, como hemos visto de toda la creación, desde la mayor hasta la cosa más pequeña. Nada escapa de tu control y que tú tienes un propósito en todo. Ayúdanos a confiar en ti y también ayúdanos a darte la gloria y la alabanza que solo tú mereces por todo lo que tú haces en tu providencia. Sea ahora con nosotros en la próxima hora para que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Manda tu espíritu en medio nuestro para que podamos escuchar tu palabra y ser edificados por ti a través de ella. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.